Cada vez que te propusiste un objetivo para alcanzar, tuviste que generar un espacio de preparación, un periodo en el cual estuviste haciendo lo necesario para que ese objetivo fuera una realidad. Tal vez algún concurso en una escuela, tal vez un proyecto para graduación, o incluso en aspectos físicos, de mejora o de deportes, requirieron un periodo de preparación. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y llegamos al momento de los sellos, la lección número 5, y básicamente aquí lo que vamos a estudiar es cómo prepararnos, cómo estar listos para lograr una meta que Cristo Jesús ha propuesto ya desde el capítulo 3. Quédense con nosotros, por favor, para un repaso más de esta preciosa lección. Gracias por acompañarnos para que juntos podamos seguir creciendo en la palabra. Es un privilegio tener este repaso de la lección número 5. Y quiero dar la bienvenida y presentar al mismo tiempo a quienes nos acompañan en esta mesa de diálogo. Es un privilegio presentar al pastor Jorge Alberto García. Él viene como representación de la Unión Mexicana Central. Actualmente se desempeña como secretario. Pastor, bienvenido, es un privilegio tenerle. Pastor Bocanegra, qué alegría poder estar nuevamente en este espacio y poder compartir juntos algunos minutos para el estudio de esta lección que sin duda es tan significativa y tan importante en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Así que hoy continuaremos con el estudio del libro de Apocalipsis, que sin duda es un libro que genera mucha inquietud. Así que veremos qué el Señor nos tiene preparados para esta semana. Amén. Será de gran bendición y esperamos que los aportes sean dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos. También tenemos aquí de casa al pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido. Es un gusto. Gracias, pastor. La semana pasada veíamos en el capítulo 5 de Apocalipsis que hay un libro ahí sellado, ¿no? Y es causa de interés que contiene ese libro. Bueno, pues vamos a salir de dudas. Hoy se van a abrir los sellos y vamos a ver qué contiene ese libro, que nadie podía abrirlo, solamente una persona, y era Cristo Jesús, ¿no? El Señor Jesús lo abre y nos va a dar a conocer lo que va a suceder. Así es, una lección muy importante porque nos empieza a introducir en el proceso del plan de salvación que Dios ha preparado para estos últimos días. Queremos compartir también con ustedes el bosquejo para que juntos podamos ir abarcando las partes correspondientes de este repaso. El bosquejo está dividido en 3 partes. La primera, se desatan los sellos. Segunda parte, consecuencias de rechazar el Evangelio. Y finalmente, la tercera parte, no todo es para siempre. Lección número 5, los 7 sellos. Necesitamos la conducción del Espíritu Santo, así que quiero invitarles para que todos podamos inclinar el rostro y suplicar la conducción divina. Bondadoso Dios, hemos venido para hacer un repaso de una lección importante. Importante porque nos va a preparar, Señor, para un día no muy lejano encontrarnos contigo en la patria celestial. Pero para que este repaso sea provechoso y de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, es vital que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Por favor, ven, capacita cada comentario, capacita nuestras mentes, unge a cada uno de los que están siguiéndonos en este repaso de lección para que el Espíritu Santo también pueda utilizar este medio como una herramienta para preparar corazones. Gracias, Señor, porque nos oyes. Estoy seguro de que nos vas a acompañar, no por ser dignos, sino por pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así tal como lo decía el pastor Abraham hace un momento en la presentación, llegamos a un momento importante. Cristo Jesús entronizado,
la pregunta de quién podría abrir un libro que está a la derecha del trono, y entonces la respuesta que quedó sonando en el aire en la lección pasada: el que es digno, el que estuvo inmolado, Cristo Jesús. En esta lección, los 7 sellos, ese libro sellado empieza a ser develado. Los sellos que están impidiendo que se pueda leer son rotos. Y entonces, nuestra primera sección, se desatan los sellos. Hay todo un contexto, Pastor Jorge, para poder comprender, porque si uno leyera el Apocalipsis, el capítulo 6, así nada más, pues ni sabe de qué se trata, pero gracias a Dios por la Biblia, y podría ayudarnos a iniciar a desvelar todo ese contexto para que podamos entenderlo. Claro, Pastor Bocanegra. Resulta que, como en algún momento probablemente nosotros hemos visto o comentado, tenemos que entender la Biblia, la Sagrada Escritura, como un todo. No podemos entender una parte ignorando el resto de la palabra de Dios. Así que el libro de Apocalipsis, tan importante, forma parte de un todo. Su contexto inmediato podríamos decir que es el Nuevo Testamento, y su contexto más amplio está en el Antiguo Testamento. Aún el mismo libro de Apocalipsis tiene algunas subdivisiones. De hecho, podemos decir que el estudio de esta semana forma parte de una subdivisión del libro de Apocalipsis, que es desde el capítulo 4 y 5, que fueron el estudio de la semana pasada, el capítulo 6, que es el estudio que nos ocupa, y la próxima semana que estaremos estudiando el capítulo 7, ¿verdad? Entonces, el contexto inmediato de nuestro estudio de ahora es el 4 y 5, los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Por cierto, nuestro texto bíblico de memoria, pues justamente es tomado del capítulo 5, cuando el apóstol Juan es como una exclamación de alegría, de gozo, porque primero encontramos a Juan llorando, ¿verdad? Conmovido, conmocionado, porque hay un mensaje importante, un mensaje que él quiere conocer, quiere transmitir, pero no ve quién sea digno de poder abrir ese mensaje. Y entonces ahora encuentra que es el Cordero, ¿verdad?, quien puede hacerlo. Y entonces ahora nosotros vamos a ver eso que le causó primero le causaba tanta inquietud al apóstol Juan, y ahora le da tanta alegría al saber que hay una respuesta. Así que en esta semana nosotros vemos cómo el autor relaciona los mensajes que vamos a encontrar con la predicación del Evangelio. Así que sin duda es de mucho valor lo que estamos repasando, ¿no? Así es, gracias, pastor. Efectivamente, tener claro que lo que vamos a analizar es parte de un espacio de Apocalipsis nos va a ayudar a comprender. Definitivamente, si nosotros recordamos la lección pasada, el capítulo 3, versículo 21 terminaba diciendo: el que venciere, el último mensaje a la iglesia, el que venciere yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono. Y entonces venía el capítulo 4 y capítulo 5 mostrando cómo venció y se sentó en el trono, y entonces ahora nos va a preparar. Esta parte de los sellos tiene que ver con el propósito de que haya alguien que venza, acompañado por Dios, para que finalmente pueda ser galardonado con esa promesa del 3:21. ¿Qué otra parte del contexto es importante, Pastor Abraham? Sí, pastor, como dijo el pastor Jorge, están unidos la promesa en el 3:21, el capítulo 4, el 5, ¿verdad? El 6 y el 7.
Porque se hace la promesa a los vencedores que se van a sentar en los tronos junto con el Señor Jesús. En el capítulo 4 y 5 se presenta a Cristo entronizado, Cristo como vencedor, ¿sí? En el capítulo 7 vemos a los vencedores delante del trono de Dios. Entonces, ahí hay un espacio que es el capítulo 6. Entonces podemos deducir con lo que hemos dicho que el capítulo 6 nos va a hablar acerca del proceso que tiene que pasar el pueblo de Dios para ser vencedor y estar de pie ante el trono de allá en el cielo. Así que, ¿qué contiene el capítulo 6? Bueno, es todo el proceso que tiene que pasar el pueblo de Dios. A veces la va a pasar mal, ¿verdad? Pero como vamos a ver, eso lo hace el Señor para que nos mantengamos despiertos y en el camino, proseguir el proceso hasta ser vencedores con Él, ¿no? Por eso es que en el capítulo 4, versículo 1, ya dijimos que la voz que escuchó primero Juan, lo invita y dice, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. ¿Sí? Así que vemos la escena allá en el cielo, pero ¿cómo se le muestra a Juan lo que va a suceder después? Bueno, cuando se abren los sellos, ¿no? El Cordero va abriendo cada uno de los sellos y entonces va develando, va revelando lo que va a acontecer. Y quisiera decir que cada uno de los sellos que vamos a ver es una muestra paralela con el mensaje a las iglesias que ya vimos hace 2 semanas. ¿Ok? Los periodos de tiempo, ¿sí? De las 7 iglesias, pues van paralelo a los tiempos de los sellos también. Yo creo que es una manera de verlo más y de entenderlo mucho mejor, ¿no? Okay. Es como, entonces, como que vienen estos sellos a reforzar los periodos y entonces tendríamos que ubicar un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? En el tiempo, Pastor Jorge. Hay quienes piensan que el mensaje de Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las iglesias, es una mirada al interior de la iglesia, ¿no? Lo que está sucediendo en la comunidad religiosa. Y el mensaje de los sellos tiene que ver con lo que está sucediendo alrededor de la iglesia y que le afecta a la iglesia, por supuesto, ¿no? Okay. Entonces, esto es algo que sin duda es muy interesante. Tal vez añadiendo un poquito, es extraordinaria la forma en la que Dios actúa, ¿no? Porque probablemente en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de ver el tráiler de una película, ¿no? Y entonces eso pues nos presenta un avance de las cosas que han de suceder. Y de alguna manera, esto es lo que el Señor le presenta al apóstol Juan. Tal vez vale la pena precisar que lo que estamos estudiando nosotros durante esta semana no es el contenido del libro. De hecho, apenas nos estamos introduciendo, es decir, estamos quitando como si fueran unos candados, digamos, ¿no? Modernos. Quitamos el candado 1 y el candado 1 tiene un mensaje, quitamos el candado 2, ¿verdad? Eso es, pero aún no llegamos a lo que hay en el interior, ¿verdad? Vamos a llegar en su momento, ¿no? Así que estamos iniciando con unos sellos que nos dice el autor de nuestra lección que podemos encontrar un poco la explicación en el Antiguo Testamento y se nos cita Levítico capítulo 26 y los versículos del 21 al 26. Ahí nos dice, si continuáis oponiéndonos a mí y no me queréis oír, yo enviaré sobre vosotros 7 veces más plagas por vuestros pecados. Y entonces continúa allí el mensaje, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver o estamos viendo tiene que ver justamente con las consecuencias de apartarse del plan de Dios. Y siempre las consecuencias de apartarse de Dios, de su plan, pues son tristes, son lamentables, son dolorosas para el ser humano. Claro. Básicamente entonces al ver que
tiene un contexto en el Antiguo Testamento, un paralelismo, vamos a llamarlo, no solamente en Levíticos, en Ezequiel también se mencionaría en el capítulo 14. Lo que podríamos llegar a concluir es que Dios está diciéndoles, miren, si ustedes son infieles al pacto, pues se están alejando de mí y quedan fuera de mi cerco protector. Y entonces, como resultado, pues vendrán naciones extranjeras y les van a afligir. Y entonces, como que Dios dice, y eso lo voy a usar para que despierten y regresen a una relación conmigo. Y así entonces preparar al pueblo para lo que va a hablar el capítulo 7 y la primera partecita del capítulo 8 con los redimidos, salvos, ¿no? Y entonces llegamos al primer sello, en donde aparece ya en escena particularmente figuras. Habla de un caballo blanco, alguien montado, tiene y le menciona algunos accesorios, vamos a llamarlos así, Pastor Abraham. Sí. Ya quisiéramos, como se han abierto los sellos, se han desatado, quisiéramos empezar a comprender. Ok, sí, pastor. Aparece un caballo blanco y creo que la atención está en el jinete, no tanto en el caballo, ¿verdad? Okay. En el jinete. Dice que el jinete tiene un arco en sus manos, está coronado y entonces dice que le fue dada una corona y salió vencedor y para seguir venciendo. Si nosotros establecemos el paralelismo, ¿verdad?, de tiempo con la primera iglesia, entonces nosotros diríamos que esto es el inicio de la predicación del evangelio. Y si nosotros recordamos en el libro de los Hechos, ¿verdad?, y en los registros que hay, que el evangelio se empezó a predicar de una manera extraordinaria, ¿sí? En Colosenses se dice que ya, ¿verdad?, todo lo que estaba debajo del cielo había sido inundado con el evangelio, se había predicado por todas partes el evangelio de salvación, y entonces eso es lo que representa el jinete blanco que nació venciendo, que sale para, sí dice, salió vencedor y para seguir venciendo. Es decir, es victorioso, es vencedor el que está sentado, y la imagen de ese jinete pues también es la imagen del Señor Jesús allá en el Apocalipsis 19, que viene venciendo, ¿sí? Es un jinete vencedor y está coronado. Solamente esa corona se le da a los vencedores. Así que el periodo se empieza a predicar el evangelio del año 31 al año 100, se empieza a predicar el evangelio con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, y se inunda el mundo con el evangelio. Un momento de victoria, ¿no, Pastor Jorge? Sí. Antes de irnos a una pausa, ¿algo más que complementar de este primer sello, de este primer jinete? Recordemos que en cada uno de los sellos aparece un ser viviente, ¿verdad? Cada uno de los seres vivientes va participando. De 4 que había. Y el primero de ellos, ahí en el capítulo 7 del versículo 7 del capítulo 4, ajá, nos dice que el primer ser viviente era semejante a un león. Uh-huh. Y el león es símbolo de poder, símbolo de autoridad. En la primera etapa de la iglesia cristiana, en su nacimiento, encontramos una iglesia victoriosa, como mencionaba el doctor, una iglesia triunfante. Si nosotros recordamos las características de la iglesia de Éfeso, es una iglesia que se esfuerza por mantener la pureza doctrinal, ¿verdad? De hecho, están muy cerca de cuando Jesús tuvo su ministerio, están en contacto con los apóstoles. Entonces también son muy celosos en la práctica de las buenas obras. Así que es la iglesia más cerca a la pureza, ¿no?, a la blancura que se nos presenta a través de este caballo blanco, ¿no? Así es. Pues empezó el primer sello, un caballo blanco. El color blanco en todo el Apocalipsis está relacionado con el grupo de los salvos.
la piedra blanca, las túnicas blancas, el caballo blanco. El león, como bien lo mencionaba, que es la figura del primer ser viviente, en el capítulo 6, cuando habla, tiene una voz de trueno, una voz potente, y salió venciendo, y para vencer es un proceso de predicación, y partiendo desde el capítulo 4 y 5, que fue la entronización de Cristo, marcada en la tierra como el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, entonces entendemos así que inicia la obra de predicación del Evangelio. Yo quiero cerrar este primer segmento mencionando que la predicación del Evangelio sigue siendo una misión que hemos de cumplir. Salió venciendo y para vencer. Sé parte de los vencedores. Predica el Evangelio. En un momento más regresamos para continuar con este repaso de la lección número 5. Como sabes, en este trimestre estaremos estudiando la lección sobre el libro del Apocalipsis. Y en esta ocasión quiero recomendarte algunos libros que pueden acrecentar el estudio de esta parte extraordinaria de la Biblia. Primero quiero sugerirte la colección del pastor Mervyn Maxwell, un clásico que todos aquellos que amamos el estudio de la profecía hemos leído en 2 tomos, Daniel y Apocalipsis. Esta es una lectura necesaria, fundamental, para que tú aprendas a descubrir los maravillosos mensajes del libro del Apocalipsis. Otro también de nuestras recomendaciones sobre el libro del Apocalipsis es este libro, Las profecías del fin, del pastor Hans LaRondelle. Esta es una obra muy sencilla, pero muy bien escrita, que tú puedes disfrutar y está al alcance de todos. Pero también en esa misma tesitura se encuentra esta obra del pastor Jacques Doukhan, actual profesor de la Universidad de Andrews, Secretos del Apocalipsis. Esta obra de verdad es para disfrutarse, es para comprenderse y es para conocer mejor la palabra de Dios en una lectura muy fácil. También tenemos para ti de este tipo de materiales este libro Apocalipsis, mensaje misericordioso y oportuno, del doctor Mervyn Alomía. Esta es una obra sencilla también que te enseñará y te ayudará a comprender el mensaje de la profecía de Apocalipsis. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es una obra que no puede faltar en la biblioteca de todo estudioso de la profecía? Déjame decirte que es esta, el Simposio de Apocalipsis en 2 tomos. Durante mucho tiempo solo estuvo en inglés. Hoy, gracias al Señor, lo tenemos en español, Simposio sobre Apocalipsis, una obra erudita, pero también al alcance de la comprensión de los lectores de las Escrituras y los investigadores de la Biblia. No puede faltar en tu casa. Corre a comprarla a tu librería Gema porque es muy buena y muy importante que tú la leas. Y finalmente te quiero sugerir 2 obras del Espíritu de Profecía que este trimestre especialmente te ayudarán a entender el estudio de la lección. El primero de ellos es Eventos de los Últimos Días. Esta es una obra que es un resumen de aquellos eventos que sucederán en los últimos días de la historia de este mundo, con las explicaciones que da Ellen White. Y esta obra para mí es una de las mejores compilaciones que se ha hecho también sobre el tiempo del fin. Se escribió como matutina, se preparó como matutina hace varios años, pero es tan buena que se ha seguido editando. Maranata, el Señor viene. Cada vez que yo la leo, enriquece mi vida y me da esperanza en los últimos días de este mundo. Quiero sugerirte que acrecientes tu estudio de la lección con estas obras. Ve a tu librería Gema, acércate, porque el precio es muy accesible para ti y para tu familia, y verás que el estudio del Apocalipsis te va a parecer extraordinario. Que Dios te bendiga y que puedas adquirir estas obras hoy mismo. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 5, los 7 sellos. Y hemos visto
el contexto y hemos iniciado con el primero de los sellos, viendo a un jinete sobre un caballo. Y mencionábamos algunas características y allí hablaba acerca de un arco que tiene que ver con la conquista, la predicación del evangelio a lugares donde todavía no, y la corona, y este caballo sale venciendo y para vencer la certeza de que la predicación del evangelio tendrá éxito. Pero ahora llegamos a una etapa que hemos denominado consecuencias de rechazar el evangelio. Porque a diferencia de los sellos que vamos a ver y de los jinetes que vienen a continuación, el primero pues pareciera algo bueno, pero ahora introduce cosas un poco feas o negativas, Pastor Jorge. Sí, en el bloque anterior veíamos al caballo blanco. Es extraordinaria la manera en la que la gente responde al evangelio. Se bautizan 3,000 en un día, se bautizan 5,000 en un día y luego se pierde la cuenta, ¿no? La iglesia es una iglesia amante, que conviven, y es una iglesia dadivosa, ¿no? Desprendida, que lo que tiene lo comparte, lo da y lo entrega para la causa de Dios. Pero entonces, cuando llegamos a los otros sellos, al segundo, al tercer sello, vemos cómo va cambiando las condiciones. El segundo sello nos presenta un caballo rojo, bermejo, rojizo, según la lección o la versión que nosotros usemos de la Biblia, que está relacionado con el segundo ser viviente, que es un becerro, un animal de sacrificio. Y entonces aquí encontramos una iglesia padeciendo. Y padece básicamente por dos razones. Una, dice que el jinete quitó la paz de la tierra. No es el causante, no es el que hace el daño, sino que retira la paz de la tierra, dice, ¿no? Y entonces comienzan a haber conflictos internos en la iglesia, ¿no? Comienzan a surgir algunas doctrinas que dividen, comienzan a perder ese amor fraternal que les caracterizaba, comienza ahí una lucha un tanto de poder en las diferentes iglesias, así que esa pureza original se va perdiendo. Y la otra situación que se presenta pues es la persecución, ¿no? Es una iglesia que no hubiese sido perseguida en el primer siglo, pero ahora la persecución se hace más notoria, ya no tan localizada. Los cristianos son acusados de hechos que ellos no son culpables. Cuando hay un terremoto les echan la culpa. A las comidas que ellos celebran de confraternidad, los acusan de que allí ocurren cosas inmorales. Y entonces la persecución se va haciendo cada vez más seria. Y se agrava más en el año 303 con Diocleciano, ¿verdad? Ese periodo de 10 años probablemente, del 303 al 313. Pero lo más serio ocurre los primeros 2 años porque en el 305 Diocleciano se retira, ¿no? Pero las iglesias son quemadas, son derribadas desde sus fundamentos y los cristianos son obligados a negar su fe. Así que este periodo, ¿verdad?, de el caballo bermejo, rojo, pues es un periodo muy triste en donde se ve cómo va transformándose la iglesia pura en una iglesia cada vez más contaminada. Así es, y bueno, mientras usted, Pastor Jorge, mencionaba este asunto de que retira la paz y entonces empieza a haber una persecución y empieza a suceder serias cosas en relación a los que han aceptado el Evangelio, viene a nuestra mente inmediatamente lo que Jesús diría en San Mateo capítulo 10, versículo 21, mencionando: el hermano entregará muerte a la hermana, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y os harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y hace una mención que nos liga al Apocalipsis
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y empezamos a ver que de parte de aquellos que han rechazado el Evangelio, pues entonces los que lo aceptan quedan de un lado y los que lo rechazan de otro lado. Y bueno, empieza este segundo sello. Pastor Abraham, estamos hablando ya del segundo y tercero de los sellos de Apocalipsis. Sí, pastor. Ya se mencionó lo que sucede en el segundo sello. Así es. Sí. Y entonces vemos que es un periodo de persecución, ¿no? Pero la iglesia se mantiene fiel, aunque ya empiezan a haber brotes de concesiones, ¿no? Que van aceptando ciertas cosas la iglesia y se va contaminando. Pero el siguiente sello, el tercer sello, dice el versículo 5, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente y dijo, ven y mira, y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Entonces, el periodo de que se le da al segundo sello es el periodo del año 100 al año 313, que ya mencionó el pastor, los 10 años de persecución más fuerte del 303 al 313. Y entonces el periodo histórico que se marca para el tercer sello, el tercer jinete, es del 313 al 538. En el 313 recordamos que Constantino, ¿verdad?, a través del decreto de Milán, permite pues ya como una religión oficial el cristianismo. Ya no hay persecución, pero ahora, ¿verdad?, en medio de la aceptación de todos, entonces la iglesia empieza a aceptar doctrinas que no son consecuentes con la santa palabra de Dios. Entonces empieza a aparecer, empiezan a meterse en la iglesia doctrinas traídas de otros lugares, de otras religiones, y entonces la iglesia se contamina. ¿Qué pasa? Se rechaza el evangelio. ¿Qué pasa? Hay ausencia de la santa palabra de Dios. Si el caballo blanco representa la predicación del evangelio, el caballo negro es totalmente lo opuesto, ¿sí? La ausencia de la predicación del evangelio. Y si no hay evangelio, si no hay la predicación de la palabra, entonces se aceptan otras doctrinas, ¿no? Lo que se dice acerca del grano, el trigo y la cebada, nosotros, la palabra de Dios dice que el grano simboliza la palabra de Dios. Y entonces en este tiempo, ahí dice cuánto costaba, ¿no? 1 litro de trigo, dice el versículo 6, por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. 1 denario es lo que ganaba una persona en los tiempos de Juan, ¿verdad? Lo que ganaba una persona por día de un trabajo diario, ¿ok? Y eso alcanzaba para darle de comer a toda la familia. Pero a estos precios que se mencionan aquí, solamente alcanzaba para darle de comer a una persona, no a toda la familia. Es decir, se encareció. El comentario bíblico dice que se encareció entre 8 o 16 veces más alto el precio del grano. Eso quiere decir que era difícil conseguirla. No hay ausencia de la palabra de Dios, hay ausencia del grano, y entonces eso quiere decir que el evangelio, la gente lo rechazaba. Por un lado lo rechazaba y por otro lado no había. ¿Sí? No se tenía acceso a la palabra de Dios. Y es lo que podemos decir acerca del tercer sello o del caballo negro. Así es. Para mí es dentro de este aparente caos o esta ausencia del evangelio, me llama la atención que menciona, pero no dañes el aceite ni el vino. Y bueno, recordemos allí que el aceite tiene una connotación del Espíritu Santo. Quiere decir que aún en medio de la oscuridad, para aquellos fieles hay una promesa de la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, la situación no termina ahí, Pastor Jorge. Apocalipsis sigue destapando sellos en este capítulo 6 por mano de aquel que es digno. ¿Qué más podemos encontrar, Pastor? Sí, pues este periodo que nos ha presentado el Pastor Abraham es tristemente una época en la que la iglesia comienza a hacer concesiones,
Es la conversión nominal de Constantino, y ahí se vienen introduciendo muchas prácticas que hasta el día de hoy afectan a nuestra iglesia. Por ejemplo, la adoración del sol el día domingo, ¿verdad? Por mencionar alguna de ellas. Y es muy triste que la iglesia que tiene su fundamento en la palabra de Dios, pues se retira de la palabra de Dios. Y entonces vamos a ese periodo que comienza en el año 538, cuando se consolida el poder papal, ¿no? Antes la iglesia ha sufrido, ha sido perseguida por los paganos, pero ahora quienes profesan ser cristianos tienen una fuerza y un poder como no lo habían tenido antes en la historia. El cuarto sello, Apocalipsis 6, 7 y 8, oí la voz del cuarto ser viviente, que nosotros vemos que era semejante a un águila en el 4:7. Dice, ven, miré y vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta es la época de la Edad Media, ¿verdad? Es la época del oscurantismo en el mundo. La intención de la iglesia era conquistar al mundo, pero resulta que el mundo entró al corazón de la iglesia. Y entonces quienes antes eran perseguidos o sufrían por la intolerancia de otros, ahora se convierten en perseguidores. Comienzan a manifestar una actitud intolerante. Comienzan a imponer sus criterios de cómo interpretan ellos la palabra de Dios. Y esos criterios pervertidos que ellos dan a conocer como si fueran la voz de Dios, el que no lo acepta, el que no piensa, no cree como ellos, sufre terribles consecuencias, ¿no? Y pues nosotros vemos crímenes atroces, y por mencionar la hoguera, ¿no? Podemos recordar ahí a Juan Hus cantando y diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mientras es consumido, ¿no? Una época de muerte, de destrucción, que es lo que representa de alguna manera ese caballo amarillo del cuarto sello. Del cuarto sello. Momento en donde la iglesia es entonces afectada fuertemente, ¿no? Pastor Abraham. Solamente recalcar que durante ese periodo, que va del año 538 hasta 1517, más o menos, que es la reforma, ¿verdad?, protestante, es un tiempo de oscurantismo, como dijo el pastor, ¿no? Ni la ciencia, ni las, ¿qué diremos?, la cultura, nada, todo se queda totalmente oscuro, como dice la hoy, como si una sábana cayera sobre la tierra y queda todo oscuro totalmente, y sobre todo porque hay falta del evangelio, falta de la palabra de Dios, no hay esa chispa espiritual que salga a relucir, ¿no? No hay acceso a la palabra de Dios. Los sacerdotes son los únicos que tienen acceso a eso, y algunos, ¿no? Y el único capaz de interpretar correctamente la Biblia, pues es el Papa, ¿no? Entonces todo eso hace que se llene de oscuridad, ¿sí? Está negro como la muerte, amarillento, ¿verdad? Dice que es un color gris, ceniciento, de un cadáver en descomposición. Así está la iglesia, así está la situación, no tanto la iglesia, de todo el mundo, ¿no? Así que entonces fue una edad media donde estaba todo oscuro, donde estaba todo lleno de tinieblas por falta de la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver que cómo al regresar a estudiar la palabra de Dios,
brilla la luz otra vez, ¿no? Pero ese fue un periodo oscuro totalmente de la iglesia, de toda la tierra, de todo el mundo, ¿no? Sí, adelante. Viene a nuestra mente la imagen de Martín Lutero y la Biblia encadenada, ¿no? La Biblia no está al alcance del pueblo, por ignorancia, porque está prohibida y porque son incapaces de interpretarla de acuerdo a los líderes religiosos, ¿no? Así es. Lección número 5, los 7 sellos, consecuencias de rechazar el Evangelio. Pasamos a un caballo rojo, donde hay sacrificio, donde hay persecución. Pasamos a la ausencia de la Biblia, de la predicación del Evangelio. Llegamos como resultado del amarillo, la consecuencia de no tener una relación con Dios directa, pues es la muerte espiritual. Sin embargo, quiero terminar este segmento mencionando que aquí este cuarto caballo en Apocalipsis 6, 8, el caballo amarillo, tiene por nombre quien lo monta Muerte, dice el Hades le seguía. Pero recuerden cómo se introdujo Apocalipsis 1, aquel que tiene la victoria, las llaves del Hades y de la muerte. En otras palabras, Cristo Jesús sigue al control. No hay nada que escape del control divino. Él tiene la victoria para la muerte espiritual. No sé si has rechazado el Evangelio, no sé si te has negado, has perseguido o has sido perseguido por el Evangelio, has sido sesgado de la familia por aceptar y abrazar a Jesús. No sé si han hecho concesiones, si hemos hecho concesiones o nos hemos apartado de la Biblia, pero Dios tiene el poder de resucitarnos. Reconectémonos con Él, volvamos al estudio de la Biblia, volvamos a depender de Él. Él tiene la victoria y nos dará vida espiritual para un día no muy lejano estar en la patria celestial. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que venga el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho andar, el camino estrecho andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que venga el Rey. Escogí el camino estrecho andar, el camino estrecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, es nuestra oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar.
en un día sin Gracias por seguir con nosotros. Estamos de vuelta con el repaso de la lección número 5, los 7 sellos. Hemos avanzado en los tópicos, se desatan los sellos. Segundo tópico, consecuencias de rechazar el Evangelio. Y llegamos a la parte final, el tópico 3, no todo es para siempre. Hasta aquí los sellos iban siendo introducidos por los seres vivos, los 4 seres, 4 sellos, y habían caballos, jinetes e instrumentos. Pero llegamos al 5.º sello, Pastor Jorge, y aquí ya no aparece ni un caballo ni un jinete y se maneja una estructura o una idea un tanto diferente. ¿Qué podemos ver que sea relevante aquí en el 5.º sello, Pastor? Bueno, sin duda hay varios asuntos relevantes. El versículo 9 del capítulo 6 nos dice: cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo. Tal vez lo primero que debamos decir es que este pasaje no está tratando el tema que tiene que ver con el estado de los muertos, ¿no? No significa que sean como la creencia popular, ¿verdad? Personas que han muerto, pero que aún siguen conscientes en algún lugar y que de alguna manera se manifiestan, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Nosotros pues seguimos pensando que cuando una persona muere, ¿verdad? El proceso original se invierte y el polvo o el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios y no hay más conciencia, ¿no? Así que tal vez es lo primero que nosotros podemos decir. Y nuestra lección nos hace conexión con algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, con el Salmo 79:10, dice allí: porque dirán los gentiles, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las naciones, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada. Y nos cita también Deuteronomio, capítulo 32 y versículos 43, donde dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Quién de nosotros no ha tenido que afrontar en algún momento de su vida tiempos difíciles, tiempos de angustia, de dificultad, y quisiera que todo termine, ¿no? Por difíciles que hayan sido los momentos que hemos tenido que afrontar, pues no se comparan con lo que sufrió el pueblo de Dios. Y entonces aquí vemos que el Apocalipsis usa una figura para hablarnos de todas aquellas personas que a través de las edades han dado su vida por causa del Evangelio. Pero pareciera que el sufrimiento, el dolor, la tortura, la persecución, el desprecio y todo lo que podamos pensar no tiene fin, ¿no? Y la pregunta entonces es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? Una pregunta que en más de una ocasión hemos escuchado o probablemente hemos pronunciado. Y bueno, lo interesante aquí es que ese clamor que es escuchado por Dios, que es conocido por Dios, tiene una respuesta, y esa respuesta es, bueno, se les da vestiduras blancas y se les dice: descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, el sufrimiento ha sido mucho, queremos que esto termine, pero todavía no es el tiempo. El Señor dice que hay que esperar un poco más. No solo eso,
Dice que las personas que han muerto por causa de su nombre no son todas. Aún hay quienes van a seguir viviendo un poco más y muriendo por Cristo, ¿verdad? Así que esta escena que nosotros vemos en el quinto sello, pues nos recuerda ese padecimiento del pueblo de Dios a lo largo de la historia del cristianismo. Y tenemos la confianza, ¿verdad?, de que no todo es para siempre. Es decir, hay sufrimiento, hay dolor, probablemente va a continuar por un poco más de tiempo, pero no será para siempre. El Señor vendrá para dar por terminado ese sufrimiento y responder a ese clamor que nos presenta el quinto sello. Así es. Es un momento donde viene un clamor y una súplica de justicia. Me recuerda mucho lo que sucede en el exilio con el pueblo de Israel y lo que llegarían a llamar los ayes. Todo ese proceso que hacíamos en la introducción es un paralelismo con Ezequiel también. Y entonces, con la investidura de unos túnicas blancas y la promesa de que un poco más de tiempo y su plegaria será atendida, llega una certeza de confianza en que las cosas van a ser solucionadas. Pastor Abraham. Sí, pastor. Dijimos que la ausencia del Evangelio, la ausencia de la palabra de Dios trae oscuridad. En el periodo que menciona el pastor Jorge, se empieza a estudiar la palabra de Dios, la reforma, ¿no? Y entonces, a causa de que se empieza a estudiar la palabra de Dios y las personas quieren poner su vida en armonía con la palabra de Dios, viene la persecución y hay mártires, ¿verdad?, de lo que mencionaba el pastor. Y antes y después de la reforma protestante, entonces es que empieza la iglesia popular a perseguir a los que estaban fuera del proceder de ellos, y entonces empieza a haber mártires. Pero se sigue estudiando la santa palabra de Dios. Entonces viene la luz, ¿no? Y el sexto sello prepara todo para la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Se nos menciona en el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, 12. Y el sexto sello, dice: miré cuando se abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, y aquí es que pongamos atención, dice: el sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Si nosotros recordamos, esas son las señales que el Señor Jesús predijo en el marco de su pronta venida, ¿no? En San Mateo 24, 29 y 30 dice prácticamente lo mismo. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Y qué vendrá después de eso? Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces el sexto sello prepara toda la escena para la venida del Señor Jesús. ¿Okay? Y entonces podemos nosotros ponerle algo de fechas, ¿verdad?, a este periodo del sexto sello, que sería de 1755 a 1844 más o menos, si tomamos el paralelismo de las iglesias. ¿Y qué pasó en este tiempo? Bueno, esas señales se cumplieron. Se dice que el terremoto de Lisboa en el año de 1755 se produjo el día oscuro, ¿no? El 19 de mayo, a eso de las 10 de la mañana, ¿verdad?, cuando todo parecía que el sol brillaba en su esplendor, vino la oscuridad, ¿ok? Y después, esa misma noche, la luna se puso roja, ¿no?, como si tuviera sangre. Y el 13 de noviembre de 1833, una lluvia de meteoritos, ¿no?, de las estrellas caen del cielo, y todos los que lo contemplaron, todos los que vieron, pues dijeron que esas señales es que se habían cumplido.
Además, dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todas estas cosas son antes del fin, antes de la segunda venida. Y en ese periodo, pastor, que estamos hablando, se empezaron a aparecer las misiones, ¿no? Se organizaron en Inglaterra, misioneros iban para todos lados, a Asia, a África, a predicar la santa palabra de Dios. Y el movimiento adventista, ¿verdad?, también apareció en ese periodo y se empezó a hablar acerca de que el Señor Jesús regresa por segunda vez. Así que fue un reavivamiento total, pero todo por hacer caso al Evangelio, por estudiar la santa palabra de Dios. Dios quiera que ese sexto sello, ¿verdad?, no se termine la luz de ese sexto sello, sino que continuemos estudiando la santa palabra de Dios hasta cuando veamos al Rey aparecer en gloria. Así es. Ese momento que todos anhelamos, Cristo Jesús viniendo en gloria y majestad, y ojalá nosotros estemos de parte de ese grupo que ha de sentirse gozoso por esa segunda venida, y no como menciona allí en el versículo 16, un grupo que dice: a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Jesús había hablado de la segunda venida y hay paralelismos en el Antiguo Testamento continuamente y en el Nuevo Testamento acerca de este momento en el que Cristo ha de venir, y donde un grupo que rechazó y se mantuvo apático al Evangelio finalmente teme delante de la segunda venida. Pero me imagino ese grupo de perseguidos gozosos de que Cristo Jesús viene. Hemos llegado y entonces marcará que no todo es para siempre, ni la persecución, ni la prosperidad de los impíos, pero Cristo Jesús vendrá. Y todo eso, temporalmente hablando de las cosas de la tierra, serán finiquitadas, terminarán. Hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección número 5, los 7 sellos, y ha sido grato poder compartir con todos ustedes algunos comentarios. Y antes de retirarnos, quisiera agradecer, Pastor Jorge, su presencia, sus aportes, y si pudiera compartir un mensaje final con cada uno de nuestros seguidores. Sí, una vez más expresar mi gratitud por la invitación para estar con ustedes, animar a quienes semana con semana miran este repaso y les sirve como una parte de su estudio de la escuela sabática, a que sigamos profundizando en las Sagradas Escrituras. Lo que hemos revisado en esta lección pues son las consecuencias de apartarse de Dios y de apartarse de su palabra. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, pues las consecuencias son dolor, sufrimiento, ignorancia. Así que yo quiero animarlos, ¿verdad?, para que podamos mantenernos en pie. Así sea. Ojalá que este llamado repercuta en cada uno de nosotros, se nos lleve a ese estudio de la palabra de Dios. Gracias, Pastor, una vez más por acompañarnos. Ha sido un placer tenerle. Pastor Abraham. Sí, Pastor, decíamos que el capítulo 6 de Apocalipsis es el proceso que debe seguir el pueblo de Dios para ser victoriosos y vencedores, ¿no? Y en el capítulo 6 de Apocalipsis se presenta una terrible escena de los que no siguieron ese proceso, de los que se alejaron y no escucharon el Evangelio, de los que rechazaron la palabra de Dios y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pero de los que sí siguieron el proceso, como decía el pastor, serán vencedores, serán sellados, y el sello de Dios quiere decir una relación plena con el Señor. ¿Y ellos qué van a hacer cuando venga Cristo? Dice Isaías 25:8, el Señor destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. El Señor lo ha dicho. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Dios quiera que podamos ser de este grupo. Amén. Que siguió el proceso, ¿verdad? A veces difícil,
pero el proceso de santificación al lado de Cristo Jesús. Que así sea. Gracias por habernos acompañado, Pastor Abraham. Gracias a ustedes, amables seguidores. Quiero terminar mencionándoles que esa pregunta debe retumbar en nuestra mente. Apocalipsis 6:17. El día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Una meta. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué tienes una Biblia? Porque quieres ser salvo. Seguro estoy de eso. Esa es nuestra meta. Hoy es día de preparación. Hoy es tiempo de prepararnos. Los sellos nos alientan a estar con Cristo. ¿Qué te distrae de Cristo Jesús? ¿Has rechazado el Evangelio? ¿Has mezclado tradición con la Biblia? ¿Qué está pasando en tu vida espiritual y en mi vida espiritual? Ojalá que nosotros podamos ser de aquellos que puedan sostenerse en pie. Nahum 1, 6 al 7 hace la misma pregunta. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y la respuesta inequívoca de parte de Jehová es: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Él conoce a los que en Él confían. Confía en Dios, mantente en su palabra y entonces serás de aquellos que puedan sostenerse en pie. Nos veremos en una próxima lección para seguir juntos creciendo en la palabra. Que Dios te bendiga.